Hola, un saludo muy especial para todas las personas que se conectan a través de nuestro programa Conexión Vida. Quien les acompaña, María Alejandra Cido, de la Oficina de Comunicaciones. Hoy tenemos una gran invitada, ella es Madeline Ríos y vamos a conversar acerca de todo su proceso con la Fundación Equinoterapia. Madeline, bienvenida a este espacio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Estoy aquí pues acudiendo a una invitación muy especial para poder hablar del proceso de equinoterapia en el municipio. Mi nombre es Madeline Ríos, soy licenciada en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana del Tecnológico de Antioquia. Trabajo con el programa de equinoterapia hace ya 12 años de los 17 que tiene pues como la corporación. Bueno, Madeline, empecemos hablando acerca de esa incursión en la educación y cómo ha sido ese aporte para el municipio. Bueno, desde pequeña tuve pues como la intención de ser maestra, de ser docente, siempre tuve como proyección de vida pues ese campo para mi vida. Gracias a Dios pues he podido ejercer desde hace mucho tiempo ya en el municipio mi docencia y llegué a la equinoterapia por un proceso muy especial, muy anecdótico. Cuando yo inicié mi carrera, al año después de haber iniciado, quedé en embarazo, tuve mi niña. Y justamente después de eso, don Robert Botero, quien es uno de los fundadores del programa, me llama y me dice, Madeline, necesito que mientras los niños montan, le ayudes a hacer bolitas y palitos mientras ellos esperan. Entonces cuando llegué al programa, llegué, digamos, desde el desconocimiento, con mucho interés, obviamente, por saber cómo actuar, obviamente, y cómo enseñar. Y a partir de ahí vi que los estudiantes, en este caso los usuarios que asisten al programa, podían hacer muchísimo más que bolitas y palitos, y vi cómo desde esta propuesta podíamos fortalecer a la población, en especial y a sus familias. Entonces yo creo que ser maestra me ha permitido, y sería el amor a la vocación, me ha permitido estar en este espacio, dar lo mejor de mí para que este espacio se fortalezca, crezca y sea un espacio que en realidad pues participe y sea muy inclusivo. Profe, ¿cómo surgió esa necesidad de crear equinoterapia en el municipio de La Unión? Porque sabemos que ya lleva una trayectoria muy larga. ¿Y cuál fue ese factor principal que ustedes vieron a la hora de crear esta asociación? Bueno, la equinoterapia surge con una propuesta especial de una persona de acá del municipio que lo necesitaba, y una familia que tenía pues como en este caso el recurso más importante, que es el equino, el caballo en este caso. Esa familia pues demostró ese interés como por saber qué era la equinoterapia, cuáles eran los beneficios que se prestaba para la persona que la hacía. Entonces surge básicamente pues como de ahí, y también de la aglomeración y la congregación que tuvieron los caballistas del municipio en generar una propuesta alternativa para las personas en condición de discapacidad, puesto que en el municipio en ese momento, digamos, la única propuesta que estaba era UNICEF, y esta es darle como una propuesta más orientada hacia la rehabilitación física, ¿cierto? Entonces, a partir de esa unión de los caballistas, porque es un programa que se crea desde el amor y desde la unión como en nuestro municipio, es que esa propuesta pues empieza como a crecer. Nosotros inicialmente se llamaba Fundación Equina Los Arrieros, a quienes siempre en todos los espacios he agradecido por haberse unido en un momento muy crucial y muy puntual, y que dejaron sin querer de pronto, pero que dejaron un legado muy importante, porque a raíz de esa fundación empezó a crecer el programa. La Fundación Equina Los Arrieros se disuelve para el año 2010, y en el año 2011 empieza como programa de equinoterapia, y no teníamos pues ninguna personería jurídica, no estábamos legalmente constituidos, y para el año 2013 ya unificamos, hacemos la junta, unimos criterios con las familias, ponemos a participar de este proceso de corresponsabilidad los padres de familia, y es justamente ahí pues cuando nace la Asociación de Equinoterapia Emanuel. Emanuel en honor a quién, a esa primera persona del municipio que lo necesitó, que en este caso fue un niño que pues obviamente lastimosamente falleció, y debido y en honor a él es que ese legado queda entonces entre nosotros. Es muy importante reconocer eso, que a veces pasamos por la vida dejando cosas muy positivas, y en este caso a Manuel y su familia pues nos dejaron la posibilidad de poderle poner el nombre y el significado también que tiene ese nombre pues a nivel bíblico, que es Dios con nosotros. Entonces es muy simbólico todo lo que se hace y la forma en cómo el programa surge. Muy bueno resaltar ese tema de cómo nace, porque muchas personas pues sabemos que equinoterapia se llama Equinoterapia Emanuel, pero no conocíamos como la historia y a quién se hacía semejanza.
Madeleine, también hablemos acerca de las metodologías que se trabajan con los equinos, cómo saber cómo trabajar con cada paciente. Bueno, nosotros en el programa iniciamos pues como un proceso de matrícula tanto con estudiantes antiguos y nuevos. Hacemos inicialmente un proceso como de diagnóstico o valoración. Algo importante del programa es que tenemos en cuenta más la habilidad que la dificultad que la persona esté presentando en el momento, porque no nos atenemos solamente pues como una parte de diagnóstico. En ocasiones las vivencias familiares son quienes en ocasiones determinan las posibilidades de la persona. Entonces nosotros primero tomamos eso, a la persona con discapacidad como un sujeto de derecho que requiere una atención especializada y que acá en el programa pues tratamos de orientarlo. ¿Qué hacemos básicamente? Entonces la actividad de diagnóstico, luego de eso hacemos como una valoración y a partir de ahí generamos las estrategias que van orientadas hacia mejorar la calidad de vida de todas las personas que están con nosotros. Los espacios de atención que tenemos en este año y que hemos venido pues como constituyendo para que se convierta en un programa de formación integral son los siguientes. El primero, la fisioterapeuta doña Selma Durango, quien es que nos acompaña en ese proceso pues de la monta terapéutica, la rehabilitación física. En este momento también tenemos la posibilidad de la fonoaudióloga, que es un espacio que nosotros hemos de alguna manera venido luchando mucho, que con la especialista Mariana Cruz del Carmen. Ella nos está apoyando con este proceso. Es muy interesante porque vemos que va ligado mucho el tema de la atención a la parte física, pero también a la parte cognitiva, y en ocasiones muchos de los diagnósticos necesitan pues obviamente atención de fonoaudiología. Tenemos también los espacios de acompañamiento pedagógico, que es uno de los espacios que fortalecemos en mayor medida, puesto que los muchachos que están ahorita participando del programa, la gran mayoría de los usuarios están en etapa escolar, entonces debido a eso requieren obviamente que se les haga como unas adaptaciones curriculares mediante dos procesos. El primero, que se llama PIER y DUA, que son dos estrategias ligadas al tema de inclusión escolar y que nosotros atendemos pues obviamente desde la parte institucional. También adicional a eso hacemos proyectos productivos con los padres de familia y con los usuarios que están ya mayores más o menos de 15 años, con quienes hacemos ese proceso de formación a la vida productiva. Vemos que una de las preocupaciones a nivel de las familias es esa precisamente, que los estudiantes o los usuarios que pasan de acá ya llegan en una etapa, entonces dicen, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer con esta persona en la casa? Ya sabe colorear bien, ya reconoce el alfabeto, ya sabe los números, bueno, un montón de cosas, pero ¿qué más se le puede dar? Entonces nosotros lo que hacemos es orientar toda esa formación para que sea transversal y la persona que salga de acá pues pueda tener otras posibilidades a nivel social, que es una de las preocupaciones pues que nosotros queremos ir como atenuando. Ha sido, digamos, una atención muy integral y muy completa desde equinoterapia. Madeleine, también ¿cómo es el proceso con los equinos? O sea, ¿cómo hacen para trabajar con ellos y que sean aptos para estar aquí? Bueno, nosotros también hacemos rehabilitación de equinos. Vea, les voy a contar pues como dos cosas muy puntualmente y siempre que lo cuento pienso que es una de las cosas que la gente cree, que nosotros compramos caballos caros, que de pronto los equinos que nos regalan tienen que tener unas condiciones de vida pues muy distintas. Hemos recibido primero una donación del municipio del Carmen con 2 equinos que estaban allá y estaban prestos pues como para el descarte. Son de los equinos que retiran y les dan a los dueños motocargas y ellos pasan pues como a una mejor vida. Nosotros acá a esos 2 equinos les hemos ido trabajando desde el comienzo. Cuando los equinos llegan acá en esas condiciones, entonces hacemos un proceso por el veterinario, por el cuidador, que es entonces quien adiestra, quien monta, quien empieza pues como a condicionar ese equino para que pueda cumplir las condiciones primero de seguridad con los usuarios y segundo también pues que nos sirva para la monta terapéutica. Y también tenemos otro caballo que se llama Capo. Capo lo recibimos ya hace 10 años en el programa, es un caballo que estaba también de descarte y Capo también fue muy importante, digamos, en ese proceso de rehabilitación porque tiene momentos en que el andar de ese caballo no era lo óptimo y gracias a Dios pues nosotros hemos podido mejorar esa condición de salud de los animales. Y también tenemos un equino que presenta dificultades visuales, no tiene un ojito, se llama Orión y él en ese momento, por ejemplo, también está en proceso de rehabilitación para que el tema de seguridad de ese equino nos pueda servir a nosotros, ¿cierto? Entonces vemos que no solamente atendemos a los usuarios, sino también a su familia, sino también a los equinos que en algún momento presentan alguna situación y que merecen obviamente un buen trato y que también pues se tengan en cuenta.
Bueno, ¿cómo ha sido el tema de la participación de las personas en el municipio y de otros lugares aledaños? O sea, ¿cuántas personas hay inscritas en este momento en la Asociación Equinoterapia? Y también abrirle la invitación a esas personas para que se acerquen y puedan traer también a sus hijos. Bueno, nosotros tenemos una acogida muy importante, no solamente en el municipio, por ejemplo, de acá del municipio estamos atendiendo 67 usuarios. Yo creo que es una cifra que para nosotros es beneficiosa porque va en incremento, pero también debe ser una cifra preocupante pues para el municipio, sobre todo, puesto que obviamente si el incremento de la población va subiendo, obviamente hay que generar otras estrategias para poder seguir atendiéndola, y de los otros municipios vienen otras personas. Por ejemplo, hoy en el programa hay varios usuarios de Medellín, hay otros que vienen del Retiro, de La Ceja, de Guarne. Entonces vemos que el programa ha ido, digamos, cogiendo una fuerza muy importante a nivel oriente, porque la equinoterapia de la Unión se ha diferenciado de pronto de otros procesos, primero en el proceso integral, ¿cierto?, de formación de los especialistas, y segundo, en lo que tiene que ver con la rehabilitación física. En últimas, esa es, digamos, uno de nuestros mayores fuertes, y también la parte económica. Nosotros en el programa no cobramos, digamos, ningún monto de mensualidad, solamente se cobra el ingreso de la matrícula, y los estudiantes, los usuarios y sus familias hacemos periódicamente ventas de comestibles con las cuales recolectamos algunos fondos para poder sostenernos. Adicionalmente, Aleja, te cuento que nosotros operamos un convenio con la administración municipal, donde en este momento, para este año, por ejemplo, estamos operando 32 millones de pesos, 680.000, donde nosotros ponemos una parte, la administración pone otra, y de esa manera entonces solventamos todos los gastos que tienen que ver con la monta. Bueno, Madeleine, también hay una parte fundamental en equinoterapia, y son los cuidadores, que son quienes pasan el mayor tiempo con sus hijos, con sus hermanos, con las personas que hacen parte de este proyecto. ¿Cómo los capacitan y cómo es ese proceso? Bueno, nosotros hacemos un proceso de formación con las madres en este momento, pues que son en la gran mayoría madres, abuelas, cuidadoras de los usuarios. Tenemos en cuenta obviamente las necesidades grupales. Por ejemplo, desde el año pasado venimos trabajando muy fuerte sobre el tema de salud mental, porque ha sido una de las mayores preocupaciones pues como a nivel del municipio, ¿cierto?, por las condiciones que se han venido dando. Y también estamos dando capacitaciones este año sobre la certificación de discapacidad, que es uno de los temas que se viene pues como con mayor fuerza y que ya necesitan conocer. También estamos haciendo formación sobre derechos y deberes de personas en condición de discapacidad, sobre cómo sacar, por ejemplo, en ocasiones tutelas, acciones pues como el tema de seguridad y salud, porque vemos que las mamás tratan mucho pues como esto y no tienen a veces la asesoría pertinente para poder elaborar todo ese tipo de acciones. Entonces nosotros desde la institución posibilitamos pues como esa formación. O sea que desde acá les brindan ese acompañamiento a las madres. Sí, desde acá se les brinda, inclusive por ejemplo si hay posibilidades y requieren que ir a personería, a fiscalía, bueno, muchos procesos como eso. Nosotros tratamos de focalizar las personas que les pueden ayudar para acceder a esos servicios, y también por ejemplo tenemos un apoyo muy grande desde dirección local para poder atender todo ese tipo de procesos. Madeleine, hablando más a futuro, aparte de la misión y la visión de esta asociación, ¿cómo se sueñan o cómo se piensan equinoterapia a futuro? Bueno, la proyección de nosotros, queremos siempre y desde siempre hemos querido, desde hace 17 años, posibilitar ese espacio con más días, ¿cierto? Con más días de terapia, que tengamos un espacio, digamos, un poquito más cómodo para poder hacer la atención, que sea una preocupación no solamente de nosotros como institución, sino también como un sentir municipal. Ese tema de inclusión es un tema muy fuerte y muy álgido, porque cuando la discapacidad no toca la puerta de nosotros, creemos que es un asunto ajeno, ¿cierto?, que es de los otros, y pensamos también que solamente se limita al tema de accesibilidad de la infraestructura, que hay que hacer ascensores, rampas y demás. Yo creo que la discapacidad va más allá de eso, es el sentir
que debe tener cada persona hacia los demás, ¿cierto? Tratarnos de tener las mismas oportunidades, la misma equidad para que las cosas pues nos puedan fluir de una mejor manera. También considero importante que las administraciones, tanto esta como las venideras, tengan un sentir y una preocupación especial por la población, porque hay un patrón muy repetitivo en este tema de discapacidad que tiene que ver con pobreza, con la discapacidad, con el abandono de algunos padres. Entonces, digamos que se suman un montón de situaciones que para la persona son muy difíciles de lidiar y que nosotros como sociedad tenemos un deber y un sentir hacia esas personas. Mira que desde el mismo lenguaje, cuando le dicen discapacitado, desde ahí uno dice, bueno, hay un montón de barreras y de rupturas que hay que empezar a romper y que sería muy importante que de las instituciones públicas y privadas, que desde la misma familia tomemos conciencia que en cualquier momento la discapacidad puede llegarnos a nuestra puerta y no sabemos cómo atenderla. Entonces este tipo de espacios se deben de fortalecer precisamente por eso. Sí, es como volver esto en un lenguaje más inclusivo, mucho amor hacia el otro. ¿Qué empresas o qué instituciones se pueden vincular que quieran hacer parte de la asociación? Bueno, nosotros estamos en un proceso de crecimiento, obviamente, porque los espacios ya no nos dan, no cabemos, somos muchos. Entonces la idea es más adelante poder entonces empezar a construir, por ejemplo, empresas del municipio que están acá sentadas hace muchos años, podrían ser muy beneficiosas para nosotros. En diciembre, por ejemplo, nosotros hacemos la Navidad para los usuarios, entonces tocamos muchas puertas para que ellos se vinculen con un dulce, con un regalo, con algo que les quieran ofertar pues como a los chicos, y también buscamos ese tipo de apoyo de empresas para todo lo que tiene que ver con materiales, ¿cierto? Para la disposición de lo que ellos van necesitando para la terapia y para las adaptaciones, obviamente, que debemos hacer. Las empresas se pueden vincular, obviamente, en ocasiones, por ejemplo, con el tema de los refrigerios, con el tema de la disposición, por ejemplo, de aros, de pelotas, bueno, un montón de cosas que vamos necesitando en el transcurso de las terapias y que sería muy importante que las empresas que quieran y que nos quieran ayudar, pues aquí estamos de puertas abiertas para mirar cómo nos podemos articular para poder generar un buen acompañamiento con el programa. Profe, hablemos también acerca de los tipos de discapacidad que trabajan acá en equinoterapia. Bueno, nosotros entonces para este año estamos atendiendo varios diagnósticos. Por ejemplo, uno de los diagnósticos que ha tenido, digamos, un incremento importante dentro del municipio ha sido el diagnóstico de síndrome de Down. En las moderaciones, obviamente, que el diagnóstico en sí tienen, y vemos cómo ese incremento de la población hacia ese diagnóstico pues ha sido muy significativo. Te cuento, por ejemplo, que en el año 2018 solamente teníamos 4 usuarios con ese diagnóstico y para este año estamos atendiendo 11 usuarios que lo presentan. Entonces vemos que hay un incremento importante en relación pues como al diagnóstico, y que sería de pronto una de las tareas que tendríamos como comunidad en investigar por qué se está dando, digamos, esa nueva ola, por decirlo de alguna manera, del incremento de los diagnósticos. Adicionalmente, atendemos diagnósticos físicos, por ejemplo, como distrofia muscular, usuarios que presentan parálisis cerebral, que tienen, por ejemplo, espina bífida, que presentan dificultades también, no solamente en su parte motora, sino también cognitiva. Y atendemos otro tipo de usuarios que son remitidos desde las partes de las instituciones educativas del municipio. Este año hemos tenido un incremento muy importante de algunos usuarios que vienen de la zona rural, y eso es muy importante que la gente lo conozca. El programa de equinoterapia es un programa que, porque son los sábados, las personas de las veredas acuden mucho. Tenemos usuarios de la vereda del Cardal, de Piedras Ceirán, que son unas veredas muy lejanas del municipio, de Las Teresas, de Chalarca. Entonces vemos que hay algunas veredas que tienen, digamos, muchos diagnósticos que son muy generalizados, y otros que están ligados mucho a la parte pues como de lo psicosocial. Por ejemplo, usuarios que tienen esquizofrenia, que presentan esquizencefalia, que tienen diagnósticos como hidrocefalia, macrocefalia, en fin, una cantidad, digamos, de derivaciones y diagnósticos que nosotros acá tratamos pues como primero de hacer la valoración desde la parte clínica, ¿cierto? Cuáles son esos compromisos físicos y cognitivos, pero también cómo desde el programa podemos generar una propuesta que acuda pues como a esas dificultades que van presentando.
Aparte de los profesionales que están aquí, ¿qué otras personas se vinculan y trabajan con ustedes cada 8 días los sábados? Bueno, nosotros tenemos un apoyo muy interesante de la parte de dirección local, el Instituto de Deportes. Para este año, por ejemplo, están viniendo 2 monitores a hacer asesorías cada 15 días, donde los usuarios atienden entonces a actividades lúdicas y recreativas, a formación en procesos de deporte, ¿cierto? Y también actividad, pues obviamente con las mamás también necesitan, los cuidadores aquí también forman un papel muy importante, porque no es solamente atender al usuario, sino también a su familia. ¿De qué forma se atiende a su familia? Propiciándole espacios de formación, de calidez, de autoconocimiento también para las mismas familias, ¿cierto? Porque hay momentos en los que las familias se sienten abrumadas por diferentes situaciones y acá tratamos de que sea un espacio de mucho relajamiento, de que ellas se conversen entre ellas sobre las situaciones pues como que típicamente les van sucediendo y que aquí logran, digamos, desahogarse y entre ellos darse pues como el apoyo. Adicionalmente, desde dirección local también tenemos el acompañamiento de Laura Vallejo. Ella es una fisioterapeuta que maneja todo el tema de política pública y ella hace también espacios de formación con las familias, y también algunas psicólogas también de dirección local. Pensamos que esta articulación con la alcaldía y en este caso con la administración ha sido muy fundamental para que los procesos de formación sean, digamos, más cálidos y que en realidad generen pues como un impacto muy importante en la familia. ¿Cómo es el proceso de llevar los equinos y cómo hacen estos circuitos con los caballos? O sea, ¿cuáles son las personas que trabajan en este tema? Bueno, nosotros tenemos un convenio muy interesante con algunos colegios que nos remiten algunos estudiantes que tengan el interés, primero que quieran estar como con los equinos, ¿cierto? Que conozcan un poquito de los caballos, y a partir de ahí generamos la propuesta entonces de articulación de alfabetización. Las horas de alfabetización son un momento entonces en que los estudiantes de 10º y 11 deben acudir y pagar un tiempo, que son en este caso 80 horas, y ellos vienen, reciben una asesoría. Hacemos pues como un primer momento con ellos para mirar si no les da susto coger el equino, si no les da susto pues como acercarse y demás, y ellos hacen labores primero de cuidado con el caballo, entonces los bañan, les ayudan por ejemplo en la alimentación, todo ese tema pues como de cuidado, y posteriormente hacen el cabresteo. Ellos se llaman palafreneros. Los palafreneros son quienes entonces dirigen y coordinan el caballo para hacer los diferentes movimientos en la parte de la terapia. Y también tenemos un palafrenero que es un hermano de una usuaria de acá del programa, y él también ha recibido entonces el proceso de formación hace ya más de 2 años. Él empezó con nosotros cuando tenía solamente 16 años, y en este momento él es uno de los, digamos, de los trabajadores del programa, por decirlo así, porque es quien está entonces al cargo digamos, de los otros palafreneros, y es el que lleva más tiempo con nosotros. Entonces ese acercamiento, digamos, con la juventud en especial les ayuda para que ellos empiecen la parte del empleo, ¿cierto?, de las responsabilidades. Adicionalmente también tenemos algunos usuarios de los que son mayores que también apoyan pues como en esta labor, que también es otro proceso que hacemos para que ellos sean corresponsables pues como en el programa. Madeleine, quisiera que nos contaras una anécdota o un momento significativo que te haya marcado con este proceso de equinoterapia. Bueno, yo quería comentarles sobre una usuaria que yo recibí cuando tenía 4 años. En este momento ella ya cumplió sus 15, fue un momento muy bonito y muy especial. Yo he visto pues, y a mí siempre me han preguntado que si la equinoterapia sirve, o sea, eso de montar caballo sirve. Yo digo sí, porque en ella, por ejemplo, yo veía las condiciones y las posibilidades que clínicamente se le establecían, entonces que no iba a caminar, que iba a tener un retroceso en su lenguaje, que iba a ser una persona, mejor dicho, con unas condiciones de vida totalmente distintas a como ella es hoy. Hoy camina, hoy sonríe, hoy estudia, tiene unas posibilidades pues de lenguaje increíbles. Entonces yo digo que los diagnósticos, hay algo que está preestablecido, pero que en últimas es la familia, las condiciones sociales, los procesos de terapia y el amor. El amor en últimas es lo que de alguna manera catapulta, posibilita que la persona alcance sus expectativas de vida o que no las alcance. Entonces yo creo que la equinoterapia sirve por eso, porque doy fe de que en ella, por ejemplo, se cumplen muchas de las cosas que anteriormente de pronto ni se pensaban, y hoy en día pues rompe como con todos los paradigmas que se van generando. Madeleine, ¿cuáles son esas actividades para la recolección de recursos? Sabemos que desde Equinoterapia también se hacen las cabalgatas cada año.
¿Cómo surge esta actividad? Bueno, nosotros desde hace varios años veníamos apoyando el proceso pues de la cabalgata que se hacen en las fiestas folclóricas y populares de La Papa por amor a mi pueblo. Nosotros hemos tenido, digamos, la fortuna de poder hacer esa actividad, que es una actividad muy central de las fiestas y que es una responsabilidad muy grande, pero desde el programa siempre hemos tratado de hacerlo de la mejor manera. Para este año nuevamente tenemos esa posibilidad, estamos muy contentas porque podemos hacer la consecución de recursos y con esos recursos que hacemos nosotros, primero garantizar que la terapia se siga y la continuidad, y también hacemos mejoras en la parte locativa, en lo que tiene que ver con la compra de materiales e insumos. Pensamos que es una cabalgata muy importante y que también desde la administración nos dan, digamos, como esa seguridad y como esa posibilidad de hacerla. Confiamos que podamos seguir haciéndola porque es una actividad que nos genera muchos recursos. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un ingreso muy significativo, casi de 8.300.000 pesos, y pensamos que este año ojalá pues nos vaya igual o mejor y que la administración siga teniéndonos en cuenta para poder realizarla. Están todos cordialmente invitados para que asistan. Bueno, profe, ¿qué mensaje le vas dejando también a todas estas personas que se conectan a través de nuestro programa Conexión Vida, que nos ven cada 8 días, como para que se sigan vinculando y sean más escépticos en este tema que nos toca a todos? Bueno, yo quiero dejar pues como un mensaje muy especial a toda la comunidad, decirles que la discapacidad no es porque no tiene que ser solamente para cuando me toque a mí, es pensarse en el otro, ser inclusivos, por ejemplo, en acciones sencillas como las palabras, es que utilicen este tipo de espacios para las personas que tienen en sus casas y que a veces no las llevan por un tema a veces de vergüenza o por un tema pues como cultural donde había que guardar a esas personas. No, ante todo son esos seres humanos que sienten, que perciben cómo usted lo trata, la forma en cómo usted se relaciona con él. Entonces yo creo que dos premisas importantes: el respeto ante todo, porque ellos son personas que sienten, y lo segundo, cómo yo desde mi condición de salud, que la tengo de alguna manera bien, entonces cómo puedo aportarle al otro. Yo creo que en el mundo uno debe ir caminando dejando huellas bonitas y que cuando usted no esté lo recuerden por algo importante, bonito, que usted ya la puede dejar a los otros. Entonces yo creo que de esa manera es que uno, desde ese sentir, es que uno debe también apoyar este tipo de procesos y cualquier otros espacios pues como que trabajen con población vulnerable como nosotros. Madeline, muchas gracias por haber estado acá en nuestro espacio Conexión Vida. Experiencias muy bonitas, cosas que uno a veces desconoce de la equinoterapia. Agradecerte también por este espacio. Así es, María Alejandra, a ustedes también muchas gracias por la invitación, decirle a la comunidad de La Unión que es muy especial y muy importante que todos obviamente se vinculen con este tipo de procesos, que tengan la discapacidad con un sentir a flor de piel, que en realidad pues pase por el sentir de cada una de las personas de acá y que podamos seguir haciendo ese tipo de acompañamiento y de espacios para que la gente conozca cómo es que en realidad funciona cada uno de los procesos. A ustedes mil gracias. Bueno, y a ustedes nos vemos dentro de 8 días con más de Conexión Vida, nuevas historias, nuevas experiencias. Quien les acompañó, María Alejandra Silva.